Son las 9:20. Y tenemos con nosotros a nuestro querido amigo y hermano Yatsel Román para analizar aquí el escenario internacional que está bien. Comenzó el año falla a nivel internacional. Buenos días, Yatsel. Muy buenos días. Y antes de entrar en el tema que está esperando todo el mundo, que es el de Medio Oriente, yo quiero resaltar algo que es una noticia que pasará quizá no muy atendida, pero que sigue siendo importante. Hoy se estaban celebrando las elecciones generales en la República de China, Taiwán, donde la presidenta Tsai Ing-wen, representante del Partido Democrático Progresista, buscaba su reelección luego de todos los embates que vio durante estos 4 años y terminó sorprendentemente triunfando. Y cuando digo sorprendentemente no me refiero a sorpresa por esta última semana, sino que tan reciente como hace 3 meses ella estaba 20 puntos porcentuales debajo de la oposición más cercana a China y termina ganando con 19 puntos de ventaja, principalmente influenciados por los sucesos que han visto en Hong Kong. Toda esta situación en Asia terminó fortaleciendo a su partido, que tiene una línea antagónica con China. Esto tendrá un impacto muy duro en el sureste asiático, tomando en cuenta que por esa enemistad entre las administraciones de Beijing y de Taipei es muy probable que China Popular arrecie sus intentos de quitarle todos los últimos aliados que le quedan a Taiwán, y que en América Latina quedan Nicaragua, Paraguay, Honduras, Guatemala y en esta misma zona Haití. Así que tendremos que ver lo que sucede más adelante. Yo de por sí tengo la experiencia de haber estado en 3 elecciones de Taiwán, que es algo muy llamativo en esa parte del mundo donde no hay esas democracias tan sólidas. Y eso que vimos en Taiwán es lo que desean los manifestantes en Hong Kong, pero lo resaltaba. También, quizá pasando ya de Asia y mencionarlo brevemente en Europa. Yatsel, muy brevemente, sí, porque tenemos una información que está en curso en este momento sobre un temblor que se sintió en la hermana isla de Puerto Rico. Wow. Estamos hablando de a las 8:54 de la mañana de hoy. Fue de magnitud, así es, de 6.3 en la escala de Richter. Se imaginarán ustedes la gravedad que esto conlleva en un país que ha sido abatido durante esta semana por un par de temblores y varias réplicas. La profundidad del sismo ocurrió a 21 kilómetros, lo cual también hace que se complique un poco más. Todo esto encima de las ya débiles estructuras que se están reportando, miles de casas con el concreto dañado, con ciertos fallos estructurales que se están revelando. Y encima de eso, a las 8:54, otro temblor que, por cierto, se sintió en gran parte de la República Dominicana. Dato informativo del Sol de los Sábados, podemos continuar. Sí, para también ponerlo un poco en contexto, ya Puerto Rico había sido declarado en estado de emergencia, primero de manera local por la gobernadora Wanda Vázquez y después por las peticiones directas tanto de su administración como de los senadores Rick Scott y Marco Rubio de Florida, que tiene un gran componente boricua, principalmente en Orlando. Senadores republicanos. Sí, republicanos. Sí, Rick Scott, con quien trabajé en su campaña durante tanto cuando era gobernador como cuando fue ya electo senador, pero fue declarado entonces también estado de emergencia por el presidente Donald Trump. ¿Qué significa esto? El estado de emergencia local y luego el federal. Eso acelera el desembolso de fondos para ayuda, principalmente a través de la agencia FEMA. Cuando se declara en estado de emergencia federal, eso quiere decir que se aceleran todos estos procesos y que es algo bien importante. Y también para ponerlo en contexto, el hecho de que Puerto Rico sea territorio norteamericano significa que tiene mayor acceso a financiamiento que lo que tendrían, por ejemplo, lugares como Haití, que con un terremoto como este, estaremos hablando de una catástrofe sin igual. Un terremoto como el más grande que se vio esta semana en Puerto Rico habría causado una cantidad espantosa de muertes. ¿Y por qué lo resalto de esta manera? No para decir que Puerto Rico está bien y que Haití está mal, sino porque este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier parte y también pudieran ocurrir en la República Dominicana, y nosotros no tenemos un gobierno federal que nos vaya a dedicar esa parte de fondos. Y qué bueno que no tenemos un gobierno federal que aunque sabes que dedicar esa parte de fondos. Sí, pero igual hay que prepararse, porque precisamente como no tenemos esa pero no envidiamos no tener un gobierno federal que nos vaya, y esto debe quedar muy claro, porque la condición cuasi colonial de Puerto Rico no creo que sea motivo.
No sé, no creo, no, estoy siendo un poquito Yo lo digo directo. Puerto Rico estaba viviendo un estatus que no tiene razón de ser, el Estado Libre Asociado, una reliquia de mediados del siglo XX. Y si bien yo preferiría que Puerto Rico diera un paso hacia adelante y se incorporara como Estado de la Unión, la opción es entre independencia y Estado. Eso es lo que le permitiría. Y no quieren irse solo, no quieren dejar la teta del gobierno federal. Yo creo que incluso el debate en Puerto Rico no es independencia. El camino natural ya es pertenecer de manera íntegra a la Unión. Pero no se puede. Y creo que es lo que más le conviene a ese dos estados. Así pasó en Hawái y Alaska. Eso no es cierto. El Partido Republicano no va a dejar que sea un estado y le den senadores si ellos son mayoritariamente demócratas. No. El Partido Republicano tiene en su plataforma política aprobada en la Convención Republicana del 2016, donde yo estuve, la incorporación de Puerto Rico como estado a la Unión. Ahora bien, otra cosa es que eso se escribió antes de que Puerto Rico declarara completamente la crisis, y ahora hay algunos que no quieren absorberlo como crisis. Y que incluso como dato, para mencionarlo... Sí, porque sería ya adicionar una crisis. O sea, sí, claro. Un país... Bueno, habría que ver, más adelante daremos más informaciones si nos alcanza el tiempo, cuáles serían las repercusiones de este nuevo sismo de 6.3. Pero ibas a hablar... Pero sí, solamente como dato, muy brevemente, porque estamos hablando de todo esto y Ernesto mencionó que no envidiamos la situación en Puerto Rico. Yo tampoco la envidio, pero solamente como dato, porque no se habla... Pero es delicado lo que viene. Porque no se habla mucho. No es delicado, solamente un dato histórico. Sabemos que fue por un voto en el Senado de los Estados Unidos que República Dominicana no se incorporó como territorio. ¿Cómo se llamaba ese senador? Charles Sumner. Sin embargo... No, pero repite el apellido. Charles Sumner. Sumner. ¿Y por qué le ponen Charles Sumner y Carlos Verano le ponen? Y todos los negocios que están en esa avenida dicen Verano. Pero eso es un hecho histórico cierto. Pero más bien ha sido responsabilidad. Pero aquí lo ponen como Verano, Sumner. Más bien ha sido responsabilidad de la bravura, deseo y lucha por la autodeterminación del pueblo dominicano que va para 2 siglos. Sí, esa es la principal razón por la que somos independientes. Pero sabes que ahí no hubo gran lucha en ese proceso. En ese momento. En ese proceso, porque tampoco fue algo que se vio... Pero nuestra historia de sangre creo que vale más que esa votación. Sí, pero solamente como dato, porque sigue siendo hubo compromiso de nuestra clase política, que sí estaba auspiciando. Sí, claro. Santana quería con España y está en el Panteón. Ahora bien, para mencionar... Nuestra clase política es... Si me permiten, para precisamente aclarar la votación en contra de muchos de los senadores, que si bien logró una mayoría, no logró la mayoría suficiente, pero muchos de los senadores votaron en contra por temas raciales. Yatzel, ibas brevemente a analizar la situación política de España, donde recientemente pudo formar gobierno el Partido Socialista. Después de 2 elecciones, el presidente Pedro Sánchez, que había asumido no por el voto, llegó precisamente por una maniobra legislativa, ya finalmente asumió en el primer gobierno de coalición en España desde la década de los años 30. Recordando que España tiene un sistema de gobierno parlamentario mediante el cual se elige un ejecutivo que no necesariamente es quien gana las elecciones, sino quien logra conformar suficientes fuerzas para asumir. Entonces, luego de 2 elecciones el año pasado, ya entonces está el Partido Socialista Obrero Español y la coalición Unidas Podemos, y también recibieron la abstención de otras fuerzas políticas que le permitieron, con una muy leve votación, asumir entonces este gobierno, que no creo que dure 4 años. Habría que ver cómo se extiende, y que es lo común en el parlamentarismo. El tema era que en España ellos tenían una tradición de gobiernos muy fuertes con partidos muy fuertes. Por ejemplo, Felipe González ganó 3 mayorías absolutas de manera consecutiva con más de 200 diputados. Pero ya eso no vuelve a pasar en España, porque pasó de tener 2 partidos enormes ahora a tener 5 partidos importantes. Y eso es algo que también lo menciono para República Dominicana, porque si aquí no tenemos el parlamentarismo, pero hay mucha gente que sigue soñando con los partidos enormes que ganan elecciones por sí solos y que gobiernan por sí solos. Eso yo creo que se acabó, y pareciera que este año República Dominicana pasará a tener 5 partidos mayoritarios por primera vez desde 1970. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Puede ser bueno en el sentido de que obliga al consenso, obliga al diálogo y obliga a la pluralidad. Puede ser malo en el sentido de que lo que pudiera hacer también, como hemos visto en otras partes, y era lo que estaba pasando en España, y es que crea la parálisis porque los 5 no se llevan bien entre sí y no quieren darse ni un vaso de agua. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en Costa Rica, que se ha quedado ya 2 veces el gobierno sin liquidez porque no le aprueban presupuestos.
Es lo que ha pasado también en Perú, donde tuvieron que disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones. Y es lo que ha pasado en el peor de los casos en que son ahora en enero. Sí, el 26 de enero ya estaremos. Y es lo que ha pasado también en Haití, donde es un sistema caótico, catastrófico, donde por ejemplo para formar un partido político solamente necesitas 20 personas, es decir, aquí en Sol tenemos unos cuantos partidos políticos y la participación en elecciones es de 18% del padrón, entonces tú tienes una gran cantidad de diputados que representan a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano, pero que tienen secuestrado el gobierno y desde febrero del año pasado, ya estamos casi en febrero del 2020, no hay primer ministro en Haití. Una pregunta interesante. Pero Ernesto, Elijo, ¿tú dijiste 5 partidos mayoritarios aquí en República Dominicana? Sí. Pudiera. No, mayoritario no, mayoritario no. Sí, de más de 5%. Sí, por la ley. Por la legislación. Esa proporción de mayoritario. No, pero es la irracional. Pero espérate, es una. pero es la definición en Estados Unidos. Primero, es una especulación, porque hay que esperar que suceda. Hay que esperar que se concrete. Pero o sea, a nivel real, pragmático, operativo, aquí van a seguir dos partidos. Escucha, líder. No, pero espera. Ya eso es una visión muy cerrada. Se me zafó. No, porque pero para que la gente entienda, vamos a aterrizarlo. Miren, PLD va a ser partido mayoritario. Prácticamente pase lo que vaya a pasar, ¿verdad? PRM va a ser partido mayoritario. Mayoritario es mayor de 5%, para que la gente entienda. Y que la Junta Central le da su yo te agrego. PRCC van 3. ¿Tú crees que sacamos un 5? PRD van 4. ¿Tú crees que sacamos un 5? Fuerza del Pueblo van 5. O sea, yo le puse nombre y apellido a lo que ya sé. Y no solamente en cuanto a votación. Que estoy de acuerdo, pudiera darse. Y no solamente en cuanto a votación. ¿Tú te imaginas? No solamente en cuanto a votación. Yo diría que estos 5 partidos lograrán por lo menos cada uno, algunos más, otros menos, más de 5 diputados cada uno de ellos. Sí, claro. Y en cualquier país del mundo, un partido que tiene 5 diputados es un partido que te puede bloquear por completo. Mira, por ejemplo. Es una fuerza a reconocer, pero es una fuerza a reconocer. Brevemente, porque para mezclar un poquito con lo local, ya que mucha parte de la audiencia se puede perder un poco con lo internacional. Farideh Raful fue de las que abogó por el juicio político. A varios miembros del gobierno. No quiero enfocar esto tan solo en el presidente Danilo Medina, pero sí, él también estuvo en el paquetico. Hay interpelaciones también. Y Wellington Arnott también. Y Wellington Arnott. ¿Ustedes se imaginan ese panorama que Yaxel plantea que pudiera suceder? Estoy totalmente de acuerdo. Contra el gobierno. A propósito, Benicito hizo una denuncia y había dicho que si ella no quita la valla que tiene en la Rómulo Betancourt, le iba a colocar una valla aspirando a la senaduría. Es que si nadie respeta la ley, por ejemplo, el candidato del PLD, Gonzalo Castillo, tiene una valla inmensa en la 27 de febrero. Sí, yo la vi de camino. ¿Cuándo la van a quitar? Ay, tú sabes que la ley. Hay muchas vallas que están aún desde antes del 6 de octubre, porque tú asumes contrato con las empresas de colocación de vallas y que todas hacen alusión a las pasadas elecciones del 6 de octubre. Lógicamente debe proceder la Junta Central Electoral o las autoridades competentes. Ahora, también es ilegal, por ejemplo, que en los impresos de los periódicos se publiquen fotos de como el candidato de la oposición que ha iniciado una campaña. Te voy a explicar la diferencia. ¿Tú viste en el arte de Luis Abinader que decía presidente por algún lado? Ay, Orlando. ¿Tú lo viste? No, pero y el de Gonzalo y el de la rifa decía presidente. Bueno, para continuar. Escúchame. Y no queremos decir que ustedes me dijeron ahorita que una violación a la ley se justifica con otra violación. Ustedes me dijeron ahorita, no, 5% es lo que dice la ley. Yo te digo lo que dice la ley. La ley establece que si usted no pone el cargo que aspira dentro del rango que no puede colocar publicidad directa, usted puede colocar. Luis Abinader, un ciudadano. Para continuar sobre eso que menciona Orlando, el tema del 5%, eso no es en República Dominicana, es en prácticamente todo el mundo y en Estados Unidos también. Un partido supera un 5%, es considerado mayoritario. Mayoritario no quiere decir que vas a ganar la presidencia, pero que tienes una influencia directa. Tú viviste en Brasil y tú sabes lo que fue el PMDB, un partido que nunca ha presentado candidatura presidencial, pero que generalmente... Sí, pero oye, es que lo que pasa es, escúchame, una cosa es Brasil, que es un monstruo de país, ¿tú entiendes? Otra es aquí tú sacas un 5% porque tú mandaste un grupo PLDista a votar por ti para que te tenga un 5. O sea, vamos a hablar de la legalidad y la legitimidad. La legalidad y la legitimidad. No me vengan con teoría. Votando por Leonel. No me vengan con teoría. Antes de pasar al concluye ahí para que luego vamos a la pausa y regresamos con el PMDB tenía su electorado de ellos propios. No, claro. Vamos a escuchar ya que estamos en el segmento de Mira, cada partido aquí también tiene su fuerza, pues tú tienes 40
20 alcaldes, eso no es poca cosa. Sí. O sea, y para ponerlo de esa manera. Pero vamos a elecciones municipales y yo también quería hacer una relación porque constantemente vemos al ministro administrativo de la presidencia, una persona que yo creo que es un gran estratega, pero haciendo encuestas partidarias. Y yo creo que en las elecciones municipales eso no es lo más sabio, porque, por ejemplo, uno ve aquí en el Distrito Nacional que tú tienes un Partido Revolucionario Dominicano que marca menos de un 1% y un candidato alcalde que marca 9%. Y en muchos otros lugares tú ves situaciones similares, un partido que marca por debajo y un candidato que marca encima. Y yo ayer en mis redes ponía el caso de Massachusetts. En Massachusetts hay 1.5 millones de demócratas registrados y 400,000 republicanos registrados, es decir, miembros del partido. El gobernador de Massachusetts es Charlie Baker, del Partido Republicano, que ganó su reelección con 66% y es el gobernador más popular de Estados Unidos completo, con 73%. Porque yo repito mucho esto en varios programas, no hay una manera partidaria de recoger la basura. Cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados. ¿Quieres sintonizar